Aunque puede parecer muy complejo o enmarañado, el sistema eléctrico de España es una estructura muy interesante. Si analizamos elemento a elemento el sistema, podremos hacernos una idea un poco más clara de lo que es, y así despejar algunas dudas sobre aspectos muy debatidos. Primero, vamos a empezar definiendo qué es el sistema eléctrico. Según la normativa, las actividades de energía eléctrica incluyen generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización, intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico. Aparentemente es sencillo de entender. Es en esencia toda tarea que tenga que ver con el funcionamiento del sistema. ¿Y quién participa en estas actividades? Principalmente tenemos los productores de energía. Generan la energía eléctrica y se encargan de construir, operar y mantener las instalaciones de producción. Distribuidores de energía. Distribuyen la energía eléctrica y utilizan y aseguran la infraestructura destinada a ello, entre otras tareas. Se pueden considerar figuras intermediarias en el intercambio eléctrico. Consumidores. Suponen los usuarios finales de este esquema, usando la energía para consumo propio y también, según ley, para el servicio de recarga de vehículos. Por supuesto, estas figuras necesitan de un cierto orden y marco técnico, pues en cualquier sistema eléctrico hay una premisa que debemos cumplir. La generación debe ser igual a la demanda en todo momento. De lo contrario, además de producir energía inútilmente, se provocaría una saturación del sistema eléctrico. Así, surgen los principales actores de la operación del sistema eléctrico en España. Red Eléctrica de España. Es la entidad que debe garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Se trata del transportista único del sistema y además es propietario de la red de transporte de alta tensión. Es, en definitiva, como el director de orquesta, que debe dar paso a los actores y guiar en todo momento la generación. Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica. Es responsable de la operación y supervisión coordinada en tiempo real de las instalaciones de generación y transporte. CECOEL se encarga de emitir las órdenes e instrucciones de producción eléctrica para garantizar el equilibrio con la demanda y asegurar el suministro dentro de los márgenes de operación. Podemos pensar que CECOEL realiza físicamente las tareas que Red Eléctrica tiene asignadas. Centro de Control de Energías Renovables. Junto a CECOEL constituye una unidad de control de la producción de energías renovables. Debido a la variabilidad e incertidumbre asociada a estas tecnologías, su integración en el sistema eléctrico precisa de un control especial. Este órgano recibe información de cada parque renovable cada 12 segundos y lo articula para asegurar su operación en la red. También emite órdenes de limitación de la generación renovable no gestionable, es decir, con poco o ningún margen de maniobrabilidad. Así, se puede solicitar paralizar, por ejemplo, la generación eólica de ciertos parques para evitar saturar las líneas cuando no hay consumo suficiente. Este continuo movimiento energético precisa de un marco económico, pues existen diferentes generadores independientes que vierten la energía a la red. La liberalización del sistema eléctrico supuso la introducción de nuevas figuras. Operador del mercado ibérico de la energía. Gestiona las transacciones de compra y venta de energía que se dan. Es la entidad que logra, mediante un algoritmo, la optimización de este mercado, equilibrando las ofertas de compra y venta de electricidad. Controla también el denominado mercado regulado, cuyo precio es variable a lo largo de las horas del día. Comercializadoras. Son entidades distintas a las distribuidoras y productores de energía. Son las empresas con las que contratan la electricidad a los usuarios finales. Pueden acceder a la red de transporte y vender la energía a los usuarios, usando también la red de transporte internacional. Y como no, estos agentes trabajan bajo los servicios que presta la red de transporte de electricidad. Esas instalaciones agrupan, entre otras, a las líneas eléctricas, transformadores y las conexiones internacionales e insulares. España contaba a finales de 2023 con más de 45.000 kilómetros de red de transporte, de los cuales casi la mitad es circuito a alta tensión. La capacidad de transformación de la energía era en 2021 de casi 94.000 megavías. En cuanto a las conexiones internacionales, a marzo de 2024 España tenía una capacidad máxima de exportación de electricidad de casi 6.000 megavatios. Si se analiza la importación de energía al país,
En esta fecha se alcanzaba un máximo de 7.400 megavatios. Estas interconexiones favorecen una robustez del sistema eléctrico, pues aporta seguridad al suministro y eficiencia global de la estructura eléctrica, al haber menos saturación de redes de transporte y reduciendo las pérdidas energéticas. Por supuesto, esto permite un mejor aprovechamiento de las energías renovables. Veamos ahora algunos conceptos que pueden resultar de interés. Antes comentamos que en el sistema eléctrico era fundamental el equilibrio entre generación y demanda, y para ello existen herramientas para planificar este sistema. En primer lugar, vamos a hablar sobre la curva de demanda o de carga. El consumo de electricidad no es constante en todo el país, y por eso existen tramos en los que hay mayor consumo que en otros. En principio, ese equilibrio que buscamos entre generación y demanda parece muy complicado por esta situación. Requerimos una exhaustiva previsión diaria de la demanda, atendiendo a criterios como climatología, eventos deportivos, festejos, etc. Sin embargo, el ser humano y la población en general suele seguir unos patrones y costumbres diarios, y la estructura social y de trabajo permite un pronóstico muy bueno. Y en cualquier caso, los desequilibrios en la red se suelen solventar mediante ajustes en parámetros de la red, como tensión o frecuencia, que ofrecen ciertos márgenes al sistema. Un ejemplo de esta curva la tenemos aquí. Se trata de una gráfica que representa en ejes cartesianos las horas a lo largo de un día, eje X, y la demanda de energía eléctrica en esos periodos, eje Y. Se muestra en amarillo la demanda real registrada y en verde su previsión. La curva roja escalonada representa la producción programada para los grupos de generación según el mercado eléctrico. En el gráfico puede verse que las tres gráficas son bastante coincidentes, lo cual demuestra que la previsión es bastante certera y que la generación programada satisface la demanda sin grandes diferencias. También podemos observar esa variación de la demanda, con picos de consumo en los tramos horarios más habituales, por ejemplo, el inicio de la jornada de trabajo por la mañana. Esta curva es muy parecida a la de cualquier día que podamos elegir, en gran medida debido a esa rutina de la que hablábamos. Si ahora nos fijamos en el aspecto de la generación, seguro que conoces los dos siguientes grupos. Las energías renovables pueden definirse como aquellas procedentes de fuentes naturales cuya reposición es más rápida que su consumo. Dicho de otra forma, sus reservas son virtualmente ilimitadas. Aunque su definición no lo incluye necesariamente, suelen asociarse con fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero en el proceso de generación eléctrica. Dentro de este grupo encontramos la energía solar, la energía eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la maremotriz, los agrocombustibles, etc. No obstante, hay organismos que especifican renovables no fósiles, que pueden incluir a gases de vertederos, biomasa o biogás, entre otros. Es por ello por lo que suele emplearse el término de energía libre de emisiones, para definir a las energías que no tienen emisiones de gases de efecto invernadero durante su operación. Tampoco se debe indicar que las renovables sean siempre ecológicas, pues algunas tareas como el levantamiento de la infraestructura, por ejemplo, presas o aerogeneradores, acarrea consecuencias medioambientales, a pesar de producir energía limpia. Las energías no renovables, por el contrario, agrupan a las fuentes cuyas reservas son limitadas y su renovación puede alcanzar los millones de años. En este grupo se incluyen fuentes como el petróleo, el gas natural, la energía nuclear o el carbón. Sus emisiones son, por lo general, mucho mayores que las provocadas por las energías renovables. Estas emisiones asociadas tienen un marco especial en España y la Unión Europea concretamente. Esto incluye a los conocidos como derechos de emisión de CO2. Los derechos de emisión de CO2 es una herramienta comunitaria planteada por la Unión Europea que busca incentivar la reducción colectiva de emisiones. Se trata de un instrumento de mercado que puede ser objeto de transacciones. En esencia, estos derechos son impuestos que las empresas deben pagar por generación de emisiones de CO2. Vamos a entenderlo con un ejemplo. Las actividades de un país tienen asociadas un volumen total de emisiones. Las entidades que superen dicho volumen deben comprar estos derechos a aquellas que cumplen con este límite. El reparto inicial de estos derechos puede ser gratuito o vendido a los participantes del sistema. Así, en algunos sectores como el eléctrico,
algunas energías no renovables deben comprar estos derechos de emisión, lo que puede derivarse en mayores precios en la factura, debido al incremento de costes. Otras actividades como el transporte aéreo pueden llegar a recibir estos derechos gratuitamente, lo que apenas supone coste en la emisión de CO2. Esto trae consigo posibles situaciones por las cuales entidades con ánimo de disminución de emisiones no cumplen estos objetivos, aumentando los beneficios obtenidos por la venta de estos derechos. A estas alturas ya podemos adentrarnos en la generación del sistema eléctrico en España, lo que dejaremos para el próximo episodio. Te invitamos a echarle un vistazo al resto de vídeos.